Ya que el hermano oró, vamos directamente a leer la palabra de Dios juntos, amén. Les invito a que se pongan brevemente de pie, vamos a leer un pasaje muy corto. Vamos a leer Jueces 6 hasta el versículo 12, amén. Vamos a leer antifinalmente. Leo yo un versículo, ustedes leen otro al unísono todos juntos, con entendimiento. Esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Ustedes, mis hermanos, 5. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como las langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo amén. empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Amén. Sigan, clamaron a Jehová. Amén. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Siéntese, amados hermanos. La historia de Gedeón, como lo he comentado con algunas otras historias, es de esas historias que en la escuela dominicana nos enseñaron a todos. Amén. Gedeón para los niños pues es un símbolo de valentía, ¿no? Igual que Sansón es un símbolo de fuerza, Gedeón es un símbolo de valentía. Y para quien quizás no conozca mucho la historia, les haré una breve introducción, ¿no? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Caminó por el desierto, les llevó a la tierra prometida. Jehová llevaba al pueblo de Israel guiado por Moisés. Pero bueno, Moisés murió, le relevó Josué. Josué asentó al pueblo de Israel en la tierra prometida, les repartió la tierra según las tribus. Y de alguna manera estableció ese reino que el Señor les había prometido, amén, a Abraham, su padre. Y es curioso, ¿no? Cómo después de todas las historias que conocemos del Éxodo, amén, de cómo el Señor libertó al pueblo de Israel con mano valiente, vemos cómo Israel, pues, al igual que muchos de nosotros, le fallaba y le fallaba y le fallaba, amén. De hecho, si miramos brevemente, muy por encima, coja su Biblia hacia atrás, amén. Y vemos, por ejemplo, que en el capítulo 1, ¿no? Ya se habla, por ejemplo, y aconteció después de la muerte de Josué, ¿no? Empieza la historia a decir, el pueblo de Israel ya no tiene ni a Moisés, tampoco tiene a Josué. Y empieza, por decirlo así, la historia sin grandes líderes, ¿no? Sin grandes líderes que como Moisés hicieran grandes proezas, que como Josué sentaron la paz de la nación, y el pueblo de Israel empezó a fallarle vez tras vez al Señor. Amén.
Es por todos conocidos que Israel era un pueblo con muy poca memoria. Era un pueblo que el Señor le había abierto el mar en dos y cuando pasaban ya estaban quizás quejándose de por qué el Señor los había sacado. Y así el Señor pues levantó hombre tras hombre para libertar a los hombres de Israel, porque siempre que pecaban, su pecado, su transgresión, hacía que ellos cayesen en maldición, se clamaban a Dios, Dios les daba un libertador, pero pasado el tiempo volvían a olvidarse, amén. Y es en este contexto donde aparece Gedeón. De todas las historias, de todos los jueces que hubo en Israel, Gedeón es de los jueces de los que más se detalla, ¿no? Es de los que quizás más hincapié se hace, y es de los pocos en los que se habla de que el ángel de Jehová vino y le habló, ¿no? Dios levantó jueces, les llenó de Espíritu Santo, pero lo de Gedeón fue algo especial. Y yo cuando estudiaba esto, pues me examinaba a mí mismo y decía, es que todos somos un Gedeón y vamos a ver por qué todos somos Gedeones, amén. Si examinamos un poco lo que hemos visto, ¿no? Del versículo 1 al 11, pues nos habla de la introducción. El pueblo de Israel se apartó, ¿no? De los caminos de Dios, se olvidó, dice concretamente que hicieron lo malo, es decir, una lista de pecados, ¿no? Hicieron lo malo y entonces una nación a la que ellos habían derrotado, porque si examinamos un poco capítulos anteriores, el pueblo de Israel los había derrotado. El pueblo de Israel a Madián y a Amalek los había derrotado, de hecho con una superioridad militar importante. Pero claro, que venga a robarte la comida, que venga a tu casa a quitarte lo que tú sembraste, a alguien que tú derrotaste, pues era una afrenta grande, ¿no? Y merecidísima, diríamos todos. Y es en este contexto donde vemos a un hombre que estaba en el lagar. La comida en Medio Oriente escaseaba bastante, de hecho la comida se recogía por temporadas, ¿no? La temporada del trigo, la temporada de la cebada, la temporada de la vid. Y este pueblo decía que era numeroso, o sea, eran como langostas y le sacaba lo que ellos tenían. Gedeón era un hombre diligente. Vemos aquí cómo Dios llama a un hombre que no está sentado, estaba trabajando. Dice exactamente que estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Era un hombre diligente, pero era un hombre cobarde, porque era de los que se escondía de Madián. Vemos en el versículo 11, como dice que le estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Fijaros que casi siempre, ¿no? Las predicaciones, no, Dios busca gente valiente, Dios busca gente... Oye, pues en este caso Gedeón no era un hombre valiente, era un hombre diligente. Vamos también a decir, a la luz de la palabra, que Gedeón era un hombre insensato y sin conocimiento. No sé si quizás algunos se identifiquen, yo desde luego. Porque fijaros que después del pueblo de Israel quejarse, después del pueblo de Israel sufrir, viene el ángel de Jehová y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Inmediatamente, el versículo 13 que no hemos leído, ¿qué dice? Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado? No nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Fijaros que si Gedeón, en este punto de la historia, el Gedeón antes de que Dios tratase con él, fuese un hombre sabio, sabría que su condición actual era consecuencia de sus actos, ¿verdad? Porque si hacemos un poco de memoria, vemos que en Deuteronomio 28, Dios les dice a los hijos de Israel, bueno, si me obedecen, bendición, bendición, bendición. Y si me desobedecen, maldición, maldición, maldición. Es decir, que si Gedeón hubiese estado más lúcido en ese momento, si Gedeón hubiese estado más con una autocrítica más profunda, sabría que la condición en la que estaban era producto de sus actos y no un castigo de Dios. Pero bueno, en su humanidad le contestó que, bueno, quejándose quizás lo que hubiésemos hecho todos. Pero fijaros que es hermoso como en el versículo 4 dice, y mirándole Jehová, bueno, el ángel de Jehová, le dijo, ojo, no se pone a responderle y a explicarle, mira Gedeón, es que nosotros, ¿sabes? Nosotros te prometimos a vosotros bendición si nos obedecíais y maldición. No se puso a explicarle, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas.
Hermanos, a nosotros nos pasa exactamente igual. A veces suceden cosas en nuestra vida que nuestra primera pregunta es, Señor, ¿por qué? Y es natural, esa es nuestra humanidad. Pero examinando esto, cuando a nosotros nos sucede algo que quizás no nos gusta, antes de reclamar a Dios deberíamos examinar si nuestros actos, si nuestro diario vivir es lo que está causando esa cuestión que no nos gusta. Es normal, es normal. De hecho, es normal que ante una catástrofe, ante un tema difícil, intentemos buscar excusas en los terceros, ¿no? Él me hizo. De hecho, en los trabajos es muy común que si sucede algo malo, cada quien intenta como echar la culpa a un tercero, ¿no? Pues lo primero es examinarnos, cosa que no hizo este hombre. Entonces tenemos al hombre diligente, que estaba trabajando, cobarde porque estaba escondido, insensato y sin conocimiento porque ante los sucesos no se examinaba, pero también que era un hombre débil. Fijaros que en el versículo 14, cuando el ángel de Jehová le dice, ve con esa tu fuerza, ¿qué le contesta a él a partir del versículo 15? Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Era un hombre débil. Quizás cualquiera hubiese dicho, oye, si el ángel de Jehová me está diciendo que yo vaya, pues yo voy. Y en nuestra mente humana quizás no completemos esto, pero el ángel de Jehová le estaba hablando. Pero él empezó a sacar peros. Era un hombre débil, era un hombre cobarde. Porque yo cuando miraba esto, yo examinaba que Gedeón quizás era un israelí más que de oídas había escuchado que Jehová les libertó, pero no lo había experimentado, ¿no? Y es aquí donde la historia se pone interesante porque el Señor empieza a tratar con él. Además de ser un hombre débil, insensato, tenía poca visión. Y esto lo entendí yo cuando leí el versículo 14, es decir, tenemos un problema, clamamos a Dios, nos quejamos, Señor, libértanos de esta esclavitud. Dios te dice, oye, ve, libértalos. Y lo que empieza este hombre es a quejarse, es decir, te falta visión. Y ahí me veía yo reflejado porque a veces vemos que nos suceden cosas malas. En la Biblia Dios nos dice, oye, busca mi palabra, busca el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura, pero empezamos a buscarle peros. Es decir, este hombre de decir, oye, vale, si tú me mandas qué tengo que hacer, dónde tengo que hacer, a dónde voy, empieza a quejarse. Tenía falta de visión. Amén. Y por último, así como una característica del Gedeón antes de que Dios empezase a tratar con él, era un hombre con poca fe. Si damos un salto al versículo 36, luego volveremos. Dios ya le dijo que, oye, salvaré a Israel con tu mano, levántate, sé valiente. Pero le dice Gedeón a Dios y empieza a ponerle una serie de pruebas. Todos la conocemos, las pruebas del vellón, ¿no? Primero que el vellón esté mojado, luego que esté seco para dudar. Si el ángel de Jehová baja, te dice que ve y libértalos, y te empiezas a ponerle peros, a ponerle pruebas, una prueba tras otra, es que te falta visión. Y fijaros que el mismo Gedeón era consciente de su falta de visión, porque en el versículo 39, después de dudar varias veces, le dice, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Es decir, Gedeón es el perfecto ejemplo de que nuestra conciencia es un elemento fundamental para medir nuestra fe. Y a veces nuestra conciencia sabe que nos falta fe, pero seguimos obrando con mala fe, ¿no? Y hasta aquí les he planteado quizás un escenario, no sé si devastador o esperanzador. Pero ese era Gedeón, un hombre, aunque diligente, cobarde, insensato, sin conocimiento, débil, con poca visión y con poca fe. Pero Dios se le apareció y Dios va a empezar a trabajar con este hombre, ¿no? Y es aquí quizás donde vamos a examinar cómo Dios trabaja con alguien que se pone en la brecha y cómo es ese hombre después de que Dios trabaja con ese alguien, ¿vale? Lo primero, iglesia, es que Dios, a los que llamó, a los que escogió, a los que estamos aquí, Dios promete cosas. ¿A quién Dios le ha prometido cosas? Yo creo que a todos, ¿verdad? Pues a este hombre, junto con su pueblo, no era la excepción.
En el versículo 8 leímos todos juntos que Jehová envió a un profeta y les dijo a todo el pueblo, no solo a Gedeón: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice sacar de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses del amorreo en la tierra que habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Es decir, Dios les recordó que Él era el Dios de ellos, les recordó sus proezas. Y aquí yo, cuando examinaba esta palabra, decía: ¿a cuántos Dios nos ha hecho promesas? Y me preguntaba mismo, ¿a quien Dios no le ha hecho promesas? Es porque no ha estudiado la Biblia, porque las promesas del cristiano están en la Biblia, amén. Entonces Dios nos promete vida eterna, Dios promete acompañarnos siempre, Dios prometió que enviaría al Consolador y lo ha enviado y está en nosotros, amén, y que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, Dios promete, pero Dios prepara. Dios prepara. En este momento puntual, en esta historia, Israel quería ser libre del yugo, aunque en ese punto no entendía quizás el trasfondo, pero bueno, Dios les iba a libertar de ese yugo, amén. Y es entonces cuando Dios empieza a darle una serie de instrucciones a Gedeón de cómo libertar a su pueblo. En ese momento era un tema militar. Los enemigos habían venido, habían invadido, y entonces Gedeón empieza a preparar un ejército. Todos conocemos quizás la historia de cómo Gedeón empieza a preparar hombres, y dice la Biblia más adelante que él prepara 30.000 hombres. 30.000 hombres, es bastante, ¿verdad? Pero Dios, a este hombre que es cobarde, que es débil, que es de poca fe, empieza a enseñarle su carácter. Porque en términos humanos, entre más soldados, pues una victoria es más fácil, ¿no? Entre soldados más preparados, la victoria va a ser más aplastante, ¿no? Pero fijaros que Dios, de 30.000 soldados que reunió Gedeón, se quedó con 300 a través de una serie de pruebas. Es decir, quizás sin Gedeón entenderlo, Dios le estaba mostrando a este hombre que el problema de ellos es un problema humano, de desobediencia, pero que el Señor no se mueve en términos humanos. Dios, Jehová de los ejércitos, empieza a mostrar su carácter, que Él es todopoderoso, y que si venían de fuera innumerables hombres con camellos que eran como langostas y arrasaban, Dios con 300 le iba a salvar. Yo me pongo en el lugar de Sansón, ¿no? De Sansón, de Gedeón, que quizás atribulado, ¿no? Se escondían, hacían cuevas, y de repente Dios le dice, bueno, que se quede con 300. Aquí me llama la atención de que ese Gedeón que antes reclamaba y decía, pero ¿cómo vamos a hacerlo?, ya no lo hace. Ya, pues, Señor, si usted con 300 nos va a salvar, amén, ¿no? Lentamente empezó a adquirir el carácter de Dios. En el versículo 7, quizás ya Gedeón, ya más consciente de su papel, ¿no?, de libertador, y inmerso en ese proceso al que el Señor le metió para prepararlo, sigue asustado, sigue bastante asustado, ¿no? Así como el versículo 6 narra el llamamiento de Gedeón, el versículo 7 empieza a narrar la derrota de los madianitas. Pero es una derrota que tiene un contexto y que nos deja unas pinceladas muy importantes. Vamos a leer del capítulo 7, acompáñenme, y leemos el versículo 9. Dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate, se lo dice a Gedeón, y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. ¿Y qué hizo él? Es decir, que tenía temor. Porque en este punto, fijaros que le dice Jehová, y si tienes temor de descender, baja con Fura. Es decir, es algo opcional. Si tú no tienes temor, baja solo. Pero él descendió con Fura, su criado, hasta puestos avanzados. Fijaros que ya Dios empieza a trabajar, pero Gedeón sigue con miedo, ¿no?
Hermanos, esto no es una prueba más de que el Señor tiene una paciencia infinita con nosotros. Yo creo que en nuestra vida vemos cómo Dios trabaja con nosotros lentamente. Caemos, Dios nos levanta. Caemos, Dios nos levanta. Caemos, Dios nos levanta. Porque el Señor entiende nuestra humanidad, ¿no? De esta parte, ¿no? Me llama la atención poderosamente que así como Dios empieza con mucho tacto a trabajar con Gedeón, porque claro, ya en este punto le había mostrado sus maravillas, ya Dios le ha mostrado con el vellón que Jehová era el Dios de los ejércitos, pero entendía su humanidad. Y en el versículo 9 le dice Jehová, oye, levántate y desciende al campamento. Gedeón baja al campamento con su criado, escucha el sueño de uno de los enemigos, que Dios le ha puesto un sueño de que, algo muy simbólico de que Israel los iba a destruir, ¿no? Y entonces es cuando Gedeón vuelve y dice, Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, y ¿qué hizo? Adoró. Y vuelto al campamento de Israel le dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Dios en el versículo 9 le dice a Gedeón, levántate. Y Gedeón en el versículo 15 le dice a Israel, levantaos. Fijaros que así como Dios trabaja lentamente con su debilidad, con su miedo, ¿no? Con su temor, ya empieza Gedeón a adquirir el carácter de Dios. Dios le dice a Gedeón, levántate, y él va y le insufla ese espíritu al pueblo de Israel y le dice, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento. Hermanos, cuando Dios empieza a trabajar con nosotros, lentamente, es necesario que su pueblo, que sus hijos adquieran ese carácter de Dios, la visión de Dios, ¿no? Dios dice, de hecho, uno de los nombres de Dios es Jehová, Dios de los ejércitos. Pues aquí Gedeón, por su forma de hablar, por su forma de expresarse, ya empieza a dejar de ser un hombre de poca fe, a dejar sus carencias y empieza a adquirir el carácter de Dios. Una vez Dios llama a este hombre débil, cobarde, con poca visión, con poca fe, le insufla su carácter, le enseña que Él es todopoderoso, le enseña que Él no se mueve por números, sino que Él se mueve con algo sobrenatural, que le transmite su visión. Ya todos conocemos la historia que de 30.000 hombres, Gedeón peleó con 300, pero ni siquiera peleó. La victoria que Dios les dio fue una victoria maravillosa porque los madianitas y amalecitas entre ellos se mataron. Es una historia muy bonita, es una historia que se recrea quizás mejor con fichas, ¿no? Pero Dios les dice, bueno, cogen la trompeta, lleven su luz y marchen. Ellos lo hicieron, tal como el Señor les dijo. De manera que empezaron a marchar. Los amalecitas, los madianitas pensaron tal vez que los que venían de Israel eran muchísimos, y en plena oscuridad empezaron a cuchillarse unos a otros. Fijaros que los 300 hombres que Dios escogió es algo meramente simbólico, porque el Señor no necesitó ni uno. Entre ellos se mataron. Le escuchaba a un predicador decir hace poco que efectivamente en la Biblia hablamos pues de Moisés, hablamos de Josué, hablamos de Gedeón, hablamos de Sansón, hablamos de muchos, Isaías, Jeremías, y a veces vemos como historias ¿no? sueltas, pero lo que hay quizás con armonía es una perfecta visión de que Dios es todopoderoso. O sea, la historia bíblica, a través de estos personajes, lo que nos muestra es el poder y el señorío de Dios. Y en este caso es un ejemplo buenísimo. Sin que ningún israelita desenvainase la espada, el Señor destruyó a aquellos que venían como langostas. El Señor destruyó a aquellos que arrasaban. Si vemos el mapa, dice la Biblia que ellos venían y les invadían hasta Gaza. Es decir, no sé si ustedes visualizan el mapa de Israel, pero era como si cogieran toda la tierra de Israel hasta el mar y les, como decimos por ahí, les expulgasen cada comida, cada kilo de harina, ¿no? Pues a esta gente que venía como la arena del mar, el Señor les dio la batalla. Gedeón pasó de ser un hombre insensato, débil, sin conocimiento, con poca fe, a ser otro después de esta batalla. Repito, el capítulo 6 habla del llamamiento de Gedeón, las pruebas que le dio Dios a Gedeón de que era el enviado de Jehová. El versículo 7 habla de la derrota de los madianitas, que es una historia muy bonita. Pero a partir del versículo 8, del capítulo 8, empieza la escritura a mostrarnos cómo fue Gedeón después de ser llamado y de ser tratado por Dios. Vamos a examinar brevemente
Porque no les he comentado el título de esto, pensaba decirlo ahora, y es que, oye, somos barro, hermanos del alfarero. Esa canción me recuerda mucho a mi niñez, barro en tus manos, yo quiero. Oye, pues absolutamente todos los hombres de la Biblia, Dios trató con ellos de alguna u otra manera. Con algunos trató durante años, ¿no? Por ejemplo, vemos la historia de cómo Moisés estuvo años y años por el desierto, con Jetro, fue, vino, se preparó, ¿no? Oye, la preparación de Gedeón fue quizás cuestión de días y de semanas, ¿no? Pero hermanos, amigos, y quien nos vea por las redes, una vez nos rendimos a Dios, Dios va a empezar a tratar. Dios va a quitar la insensatez y la va a cambiar por sabiduría. Dios va a quitar la cobardía y va a poner en nosotros valor. Pero esto requiere que nosotros hagamos lo que hizo Gedeón, que es escuchar la voz de Jehová. Fijaros que él la escuchó con insensatez, pero la escuchó, porque se puso a responder barrabasadas, ¿no? En vez de decir, amén, sí, que hay que hacer, ¿no? Como muchos otros respondían, heme aquí estoy, ¿no? Él se puso a decir, sí, ¿por qué? Y nos dejan solos y nos abandonaron. Pero escuchar la voz de Jehová. En el versículo 8, capítulos 1 y 3, leo para ustedes lo que dice la palabra. Dice, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente. A los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Hermanos, Efraín, una de las tribus, era una tribu fuerte. Era una tribu que normalmente estaba llamada a liderar el pueblo de Israel. Y a ellos les gustaba liderar. Pero en este caso, examinamos cómo, bueno, Dios en su misericordia llamó a Gedeón, a alguien de Manasés. Oye, pero cuando dice que los hombres de Efraín, yo imagino que las familias enviaron a sus militares a decirle, oye, ¿por qué no nos has llamado tú a la guerra si todos somos el pueblo de Dios, no? Y yo mientras meditaba en esto, yo decía, perfectamente, Gedeón pudo haberles dicho en este momento, oye, se me apareció el ángel de Jehová, me dijo, vete tú con tu fuerza, me dijo, llama gente, escogió gente y con 300, pues es que soy un mandado. Podría haberlo dicho, podría haber dicho, oye, es que el ángel de Jehová me lo dijo a mí, ¿no? La respuesta es de un hombre sabio. En vez de reconvenir, y de hecho tenía autoridad para hacerlo porque los derrotó liderado por Dios, les dijo, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? ¿Por qué les dice esto? En el capítulo 7, cuando Gedeón y sus hombres levantan las antorchas, tocan las trompetas, los hombres empiezan a matarse, algunos empezaron a huir. Y entonces se le envió mensajes a los de Efraín, ellos bajaron y cogieron a 2 líderes de los invasores y los mataron. Entonces, ¿qué es lo que veo yo aquí que me parece poderoso? Es que este hombre con sabiduría le dice, oye, lo que ustedes han hecho es maravilloso. O sea, ¿cómo comparan el que ustedes matasen a 2 de los líderes pues con lo que hemos hecho nosotros, que hemos hecho gran cosa? Es decir, es un hombre que en un proceso rápido, pero adquirió el carácter de Dios, ese carácter de sabiduría, ese carácter de decir, porque podía haberse les parado y haberle dicho, yo he hecho lo que he hecho porque me ha mandado, pero no. Les dijo, tranquilos chicos, esto ha sido trabajo cooperativo, yo les he perseguido y ustedes lo han rematado. Hermanos, mira qué hermoso es cuando alguien es pacificador, ¿no? Que en el versículo 3 dice Gedeón, Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. Esto lo dice Gedeón, se lo dice a los de Efraín. ¿Y qué he podido hacer yo comparado con vosotros? ¿Y qué dice después? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó. Oye, una de las pruebas de que hemos sido tratados con Dios, de que Dios en medio de nuestra insensatez, nuestra humanidad, ha tratado cual barro, hermanos del alfarero, es que somos pacificadores. En cualquier otra situación yo estoy seguro que Gedeón antes hubiese dicho, bueno, pues si no le gusta, no se lo coma o qué hacemos aquí. Pero este hombre mostró una sensatez increíble. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén.
Además de esto, pasa de ser un hombre débil, ¿no? Cobarde, insensato, a ser sabio, pero además pasa a ser un hombre sensato y humilde. En el capítulo 8, versículo 22, le dicen, después de esta victoria maravillosa, ¿no?, en el que Dios liberta a Israel de manos de Madián y de Amalek, los israelitas, como siempre, se emocionaron. ¿Y qué le dijeron? Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues no nos ha librado, pues nos has librado de la mano de Madián. La versión quizás que más se apropia para la palabra Señor es Rey. O sea, el pueblo de Israel, después de esta alegría, después de este chute de adrenalina, le dijeron: oye, ya que tú eres un buen gobernador, nos has dirigido con sabiduría, sé tú nuestro rey. Y es aquí donde Gedeón demuestra que el hombre insensato, que por desconocimiento de la palabra no entendía que la opresión de los madianitas era consecuencia de su pecado, porque si hubiese leído quizás los escritos de sus antiguos, sabrían que Dios les prometió bendición si obedecían, pero no lo hicieron. ¿Y qué les contesta? No seré señor de vosotros, ni mi hijo. Amén. Jehová señorará sobre vosotros. ¿Por qué? Porque aquí este hombre que había olvidado quizás lo que le enseñó Dios a través de Moisés, ya recordó lo que decía, o sea, el deseo de Dios era ser el rey directamente de ellos. Bueno, todos conocemos la historia que quizás con Saúl se acabó esto, pero para aquella entonces Dios los gobernaba directamente. Es decir, este hombre en su humanidad puede haber dicho: oye, pues sí, ¿no? Si yo los he libertado, será una señal de Dios. ¿Por qué? Porque era costumbre en Oriente que quien lideraba una batalla y ganaba, pues tenía el derecho de reinar. Pero miremos cómo este hombre, que ya había adquirido un poco conocimiento de Dios, trato de Dios, no se dejó llevar, por lo menos no totalmente, porque luego sí que cometió algunos errores, por las emociones humanas. Cualquiera hubiese dicho sí. Oye, pues yo me lo merezco, ¿no? Calmó a los de Efraín. Más adelante vemos cómo hizo justicia con algunos que no habían prestado ayuda y pudo haberlo hecho. Pero él se acordó cómo el Señor quería ser el rey del pueblo de Israel y que él no podía enseñorearse de ellos. Esto lo vemos en Éxodo 19:5, en el que le dice Dios al pueblo de Israel: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaseis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, que era el deseo de Dios para con Israel, y gente santa. Un hombre que sabía quizás leer los tiempos, ¿no? Aunque su nombre en hebreo significa destructor, guerrero poderoso, él entendió en ese momento que su papel no era gobernar. Yo cuando cogí y examiné esto dije: pues efectivamente, cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios coge ese barro, ¿no?, y nos moldea según su voluntad. Pero cuando terminé de ver la historia, les confieso que me quedé triste, porque la he leído muchas veces, pero es triste porque al final la historia de Gedeón tampoco es como nos gustaría. Termina mal. Y es ahí cuando yo entiendo, por la palabra, que el proceso de Dios es un proceso constante. Es decir, no es que Dios coja ese barro, lo moldea y ya está listo, no, luego lo tiene que volver a coger y lo modifica y luego lo... O sea, porque nosotros estamos constantemente expuestos al pecado, a la maldad, ¿no? Al final este hombre que es sabio, que es sensato, que es humilde, comete ciertos errores, ¿no?, que por ejemplo tienen consecuencias funestas con sus generaciones. Y mis hermanos, a los que somos hijos de Dios, constantemente Dios va a estar trabajando. A veces serán procesos cortos y muy visuales, como el de Gedeón, ¿no?, que fue maravilloso, una batalla. Otros serán procesos quizás más internos, como el de Abraham. Otros quizás más largos, como el de Moisés. Algunos quizás más
violentos como los de David y otros quizás más internos como los de Pablo, pero Dios va a tratar con todos. Los estudiosos de la Biblia aún no se ponen de acuerdo sobre las palabras del ángel de Jehová cuando le habla a Gedeón, que son unas palabras que son curiosas. ¿Cómo se presenta el ángel de Jehová a Gedeón? Le dice: varón esforzado y valiente. Algunos dicen que estas palabras son con ironía. Es decir, que un hombre que estaba escondido, llegue el ángel de Jehová y le diga: varón esforzado y valiente. Yo no soy quien para interpretar quizás con total claridad, pero yo lo que veo es que si el ángel de Jehová ve a un hombre escondido, que se cree poca cosa, que es insensato, que habla barrabasadas, y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, es porque el ángel de Jehová le estaba hablando a ese Gedeón que iba a transformar, ese Gedeón que con su mano le iba a cambiar. Es muy normal que los hombres veamos lo que tenemos frente. Pero quizás a veces hay palabras de Dios que le hablan a ese hombre que tú vas a ser más adelante, ¿no? Puede que sea así, puede que el ángel de Jehová le hace con ironía, ¿no? Es un recurso más para comunicarnos. Pero yo quiero pensar que le hablaba a ese Gedeón que más adelante iba a rechazar propuestas humanas, que iba a rechazar las alabanzas de los demás en contra de la ley del Señor. La historia de Gedeón, iglesia, es la historia nuestra. Es la historia de hombres insensatos, con poca visión, con poca fe. De hombres que ante dificultades lo primero que hacemos es recriminarle a Dios. Yo el primero. Pero lo que nos debe entender esto es de que en manos de Dios, Dios nos cambia. Y es lo que predicamos. Es el día a día de lo que debe ser en esa garganta. Dios transforma la debilidad, la cobardía, la falta de visión en valentía, ¿no? En fe, en firmeza. A veces duele, a veces no, ese proceso. Como dice la canción, barro en tus manos yo quiero ser, ¿no? Y si tú quieres, puedes hacerlo a tu manera, pues para eso yo estoy aquí. Pues esa debería ser nuestra oración de hoy. Señor, trata con nosotros. Quita con nosotros nuestra debilidad, quita de nosotros todo lo que tenemos, porque Dios llama de diferentes maneras. No hay un patrón. A uno se le aparece con una salsa ardiendo, a otro se le aparece mientras trabaja. Lo que sí es cierto es que en manos de Dios llegamos a ser algo muy diferente de lo que éramos. Vemos que el Moisés que mató al egipcio era muy diferente del Moisés que guió al pueblo de Israel. Vemos que el hombre que se escondía en cavernas y sacudía el trigo escondido, pues era diferente del hombre que rechazaba ponerse una corona cuando no le correspondía, ¿no? Y mis hermanos, no sé en qué parte del proceso estás tú, estás yo, pero sepámoslo, de que vamos a ser diferentes, de que las debilidades que vemos en nuestra vida, Dios las va a cambiar. Tomará tiempo, seguro. La obra que Él empezó, la perfeccionará. Porque nosotros, para edificar el cuerpo de Cristo, no podemos ser lo que somos ahora. Es imposible. Es imposible que un cristiano en las manos de Dios sea el mismo siempre. Ojo, no vamos a ser perfectos, jamás. Pero lentamente Dios nos va cambiando, lentamente Dios nos está transformando, lentamente Dios a través de su palabra nos va recordando que nuestro ideal es Cristo. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a estar de pie, vamos a hablar al Señor.